Tiro libre, pelota que parte desde la derecha, el centro, cabezazo. ¡Gol! Ronaldo de Jesús. ¡Gol! De Cerro Porteño. Cerro. La solución estaba en el banco de suplentes. Centro enviado desde la derecha. Cabezazo de Ronaldo de Jesús. El balón fue hacia el corazón del área. El cabezazo cruzado. Se arroja Bernardo Medina y no llega. Ronaldo de Jesús de cabeza en el tramo final del partido. Adelanta el equipo de Barrio Obrero. Adelanta el Ciclón, que no le pierde pisada Olimpia. Se pone a 1 el Ciclón del Decano. A una semana del Superclásico. Lo sufrió bastante hasta que encontró el premio en la recta final del partido. Sí, la solución estaba en el banco. Ronaldo de Jesús, de los Juegos Olímpicos a la olla para darle estos 3 puntos valiosos al equipo de Manolo Jiménez. Lo gana el Ciclón en la olla. Cerro Porteño 1, Sol de América 0. Pelota parada, pelota salvadora. Sí, el salvador es Ronaldo de Jesús. Si el plan de Manolo era eso, de tener mayor presencia en ofensiva, con la estatura, con el físico y con los antecedentes de Ronaldo, que había marcado ya goles importantes y siempre en la parte final de los partidos, si ese era el plan de Manolo, fue perfecto, sí, porque en la primera intervención, Ronaldo de Jesús tras el centro desde la derecha, aplica el testazo para vencer al muy buen portero de Sol de América, sí, a Bernardo Medina, para marcar el primero del partido. El primero del Ciclón. A los 40 de la segunda etapa. Ronaldo Nahuel de Jesús López, 23 años, marca su primer tanto en este campeonato clausura y el cuarto con la camiseta de Cerro Porteño.